Gracias por escuchar. Hoy venimos con una reflexión acerca de la sabiduría de la Kabbalah. Pero antes de entrar en la sabiduría de la Kabbalah, vamos a entender que el hombre, el ser humano, siempre ha tenido preguntas existenciales. Son preguntas como ¿quién soy y por qué existo? ¿Por qué razón he nacido? ¿Dónde voy y por qué estoy aquí? ¿Por qué razón existo en este espacio y tiempo? ¿Estoy aquí? ¿Volveré? Puede ser que comprenda el motivo de todo lo que me sucede. ¿Puedo yo verdaderamente entender cómo es el universo? ¿Cuáles son las razones del sufrimiento en este mundo? ¿Es posible prevenirlas de una manera u otra? ¿Puedo alcanzar la satisfacción y la perfección y la serenidad? ¿Cómo podemos llegar a la serenidad, a la plenitud y a la felicidad? Todas estas respuestas a esta cantidad de preguntas se encuentran en la sabiduría de la Kabbalah. La Kabbalah te ha buscado, la sabiduría te ha buscado para que conectes con ella porque quiere contestar esa cantidad de preguntas que tiene. Nosotros tenemos que ver esta sabiduría de nuestros sabios que nos va a ayudar a comprender por qué estoy acá y cuál es el propósito de mi vida. La Kabbalah es un método simple y preciso que investiga y define la posición del ser humano en el universo. La sabiduría de la Kabbalah nos dice que por qué existe el hombre, por qué nace, por qué vive, cuál es el propósito de su vida, de dónde viene, hacia dónde va, cuándo completa su vida en este mundo. Es el único método que existe para alcanzar el mundo espiritual, porque es un mundo místico y nos alineamos con las enseñanzas de la Torá. Porque cada parashá que nosotros leemos de la Torá, tenemos que vivenciarla, tenemos que encender la luz que hay en la parashá, tenemos que abrir en sí misma la parashá y vivirla. Y eso sucedió en tiempos antiguos. Muchos de nuestros patriarcas vivieron todo este tipo de situaciones para dejarnos una enseñanza, para dejarnos una ruta precisa para alcanzar la elevación. Pero la Kabbalah no es un estudio abstracto o teórico, sino que por el contrario es muy práctico. El hombre aprende acerca de sí mismo, quién es y cómo es. Aprende lo que debe hacer ahora para cambiar. Vuelvo y repito, etapa por etapa. Esas etapas son las para allá. Usted va de etapa en etapa, entendiendo el proceso de construcción del universo, pero también el proceso de construcción de cada ser humano. Porque el proceso de construcción del universo es el proceso de construcción de tu vida, paso a paso. Se enfoca en una investigación de nuestro ser interior. Entonces aquí no se trata de ser el más sabio o el que no sabe nada. Se trata de una construcción interna. Toda la experimentación de la Kabbalah es una realización sobre sí mismo en sí mismo. La sabiduría de la Kabbalah se le denominaba anteriormente sabiduría oculta. A través de ella la persona experimenta cambios internos que solo éste siente o sabe que están sucediendo. Es una actividad propia, específica y peculiar, ocurre en el interior del ser humano. La palabra Kabbalah, lo he dicho muchas veces, se deriva de un verbo hebreo, lekabel, es decir, recibir. Porque esta ciencia, algunos lo llaman así, otros no, ya esta vida, vamos a llamarlo, este sistema de conexión, describe los motivos de las acciones como el deseo de recibir. ¿Por qué el hombre quiere recibir y no otorgar? Cada etapa es una etapa del deseo. Y el deseo tiene que estar conectado con la esencia divina de la luz. Este deseo de recibir se desarrolla y crece de acuerdo a un orden determinado. Al principio busca el placer de los sentidos, luego va tras el dinero y el honor. Un deseo aún más poderoso lo vuelve sediento de poder. Quizá después desarrolle la búsqueda de la espiritualidad, la cual presenta la cúspide de la pirámide. Quien reconoce cuán grande es esta meta comienza a buscar los medios para alcanzarla. Siempre hemos aprendido, que nos enseñan nuestros sabios, que la sabiduría te ha encontrado, te está buscando. El Eterno lo que quiere es que comprendas por qué y para qué, pero no de una revelación interna sin un conocimiento previo, sino de una revelación interna con el conocimiento de la Kabbalah. La palabra Kabbalah describe la meta de una persona que comienza a estudiar y pasa a ser un cabalista. Lo que pasa es que en nuestro imaginario, cuando se dice cabalista, tenemos una imagen errada de lo que es.
Es aquel ser que tiene la capacidad de presentarse delante de Akadosh Baruj Hu buscando una elevación para elevarse de todas las criaturas. Pero un cabalista es una persona común que no posee ninguna habilidad, talento o ocupación especial. Si bien para estudiar hay que conocer la Torá, hay que conocer el lenguaje hebreo, hay que conocer otro tipo de libros, lo primero es conocerte a ti mismo, saber que este es un proceso de introspección que te va a ayudar a ti a superarte a ti mismo. Porque el proceso es en sí mismo la superación del ser en un estado caótico. El cabalista es un investigador que estudia su propia naturaleza, pero es una persona sencilla, humilde. No tiene que ser considerado sabio, ni tener una expresión de tristeza o una expresión de humildad en su rostro. Es una persona que desea conectar con la luz del cielo. Es una persona que conoce su corazón y ese corazón lo quiere conectar con el corazón del Todopoderoso. Es algo ilustrativo para que se pueda entender. A lo largo de la historia, los cabalistas han estudiado la esencia de sus existencias, utilizando herramientas simples que todos podemos emplear hoy en día. ¿Cuáles son estas herramientas? Son nuestros sentimientos, el intelecto y los pensamientos del corazón. En algún momento de su vida, una persona tomó la decisión de tener un despertar espiritual, de alejarse de todo aquello que lo conecta con este plano y comenzar a subir. Pero de este plano no podemos alejarnos porque vivimos en él, pero podemos sobrellevarlo de una mejor manera cuando somos sabios. Debemos entender que la Kabbalah es la raíz de todo. Para nuestros sabios ha sido siempre y será siempre así. El cabalista se encuentra al mismo tiempo en nuestro mundo y en los mundos superiores. Esto es complicado para muchos, por eso usamos la meditación, para poder conectar con las luces creadoras de todo lo que existe, las inteligencias llamadas letras hebreas. Ellos el cabalista recibe la información real que nos circunda y perciben dicha realidad. Por eso pueden estudiarla, familiarizarse con ella y poder transmitirla, porque el único objetivo es transmitirla. Nos propone un método nuevo para conocer la fuente. Entonces nosotros llegamos al estudio de todos estos secretos buscando un método nuevo para conocer la fuente de nuestras vidas. Ahí aparecen las sefirot, aparecen los mundos superiores, los cielos de los cielos y otro tipo de conceptos que tal vez la religión no te quiso mostrar. Con esto nos damos cuenta que cualquier persona puede estudiar, pero la persona tiene que comenzar a hacer los preliminares de preliminares, que son estudiar Torah, que son conocer las parashá, que son conocer las inteligencias, que son los 22 senderos más las 10 sefirot, son las 32 senderos que el Eterno dio para poder conectar con Él. Conocer el alefato hebreo, no apresurarse, llevarlo todo con suma calma, porque en esta realidad necesitamos calma porque esto es una realidad acelerada al 100%. Nosotros tenemos que entrar en paz, en la shalom, para poder conectar, pero con el 100% del mundo superior. Y así poder transmitir esta luz. Este estudio nos propone un nuevo conocer, o sea, que podemos entender que ese nuevo conocer es conocerme a mí mismo. Al estudiar todos los textos cabalísticos, una persona común aprende cosas que anteriormente estaban ocultas, solo para adquirir un sexto sentido mediante el estudio. O sea, poder saber un poco más de por qué la vida es la vida. Podrá ver y sentir lo que previene y que no estaba anteriormente revelado. Ese conocimiento del mundo superior o el mundo espiritual es el conocimiento que va a permitirnos atraer a nuestra vida lo que necesitamos para crecer. Puede ser que al acercarse a los materiales cabalísticos al principio no se comprenda lo que se lee. Para entenderlas correctamente hay que pedir que la luz circundante no se arrope, tome todo nuestro cerebro, nuestro ser y así poderla comprender. Pero como dije anteriormente, hay que tener una base y la base es el estudio de la Torá y la corrección. Esto es una parte muy importante. Corregir lo que no se ha corregido. Corregir nuestra vasija, porque nosotros somos el Kelí, donde Akadosh Baruj Hu envía toda la emanación divina. Nosotros somos el canal
entre el mundo espiritual y este mundo. Somos ese canal que se convierte en la letra Bab para encender este mundo. Gracias por escuchar.